Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Esas cruzadas, porque así pueden ser llamadas, han sido gestadas por actores, instituciones católicas y más especialmente el Vaticano hace más de 20 años. Ellas son una respuesta, son una reacción a cambios muy profundos en los modos de percibir y vivir la sexualidad, el género y la reproducción. Conceptos sobre sexualidad en la segunda mitad del siglo XX recuerdan un campo de batalla, donde todo lo que sabíamos como especie, como humanidad, como civilización sobre la sexualidad estaba en disputa, se estaba transformando, sino la noción misma del sujeto o del ser humano. Ideología de género es una nueva herramienta o arma que están utilizando grupos conservadores religiosos y que tiene la finalidad de alguna forma disputar todos los avances que se dieron en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región. En realidad, no solo en la región, sino es un discurso a nivel mundial. Hay una intervención directa, ¿no?, del Vaticano en una oposición a la idea de que el género es la forma en que la sociedad construye la diferencia sexual y que en el caso de las mujeres se traduce en discriminaciones específicas. Y específicamente, además, esa objeción dice que se entenderá exclusivamente como lo referido al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces, como colocando un intento de impedir que el vocablo género se refiera a cuestiones como la identidad de género o la orientación sexual, cerrando un poco las puertas a posibles debates. Se asocia necesariamente en la idea de género y de derechos humanos con un engaño planificado que tiene por finalidad la destrucción de la especie. Y puede sonar un poco exagerado, pero eso es lo que plantea. En el fondo, lo que se está buscando es volver a restablecer principios tradicionales que venían rigiendo, es decir, esta idea de conservar lo existente y perpetuar lo existente con principios básicos como la familia, la tradición y la propiedad, y sobre todo el de volver a ingresar a la mujer al lugar doméstico y limitar el espacio público para los hombres. El actor más importante fue Joseph Ratzinger, cuando todavía él no era papa, sino que era una figura importante dentro de la estructura del Vaticano, cuando comienza a escribir sobre cuáles son los peligros de la teoría feminista para el mundo, para la humanidad y sobre todo para el cristianismo. Justamente eso se da en momentos en que a nivel internacional se empieza a cuestionar el rol de la mujer y se empieza a incorporar el término género para distinguirlo de sexo en los encuentros internacionales como los que se dieron en el Cairo y Beijing. Recoge de esas líneas del pasado, ¿no?, que son muy antiguas. Por ejemplo, aborto en América Latina, Brasil, por ejemplo, uno puede hacer una genealogía hasta los años 40, ¿no? Empieza eso en los años 40. Se recoge de esas líneas, se apoya en esas infraestructuras políticas, pero es una otra formación, ¿no? Es una otra criatura. Yo la digo una hidra. En América Latina tuvo particularmente impacto un libro de Jorge Escala que se publicó en el año 2011, denominado Ideología de Género o el género como herramienta de poder. Y fue coincidente con la declaratoria de Nuestra Señora de Aparecida del CELAM, donde por primera vez se incluye dentro de la agenda política de la Iglesia Católica la lucha contra la ideología de género. Y la cuestión de género es central acá, porque la cuestión de género está siendo utilizada como para apelar a los temores más atávicos y profundos de la humanidad, ¿no? Entonces, esa cuestión de calificar como lo vinculado al género, como lo perverso, quieren apropiarse de los niños,
quieren cambiar la cosa que todo el mundo valora, obviamente, que es su propia familia, quieren destruir lo que tenemos, ¿no? Son todos discursos que apelan al temor y a un temor para construir a el enemigo. ¿Qué es esto de la ideología de género? Una cosa que me parece importante para empezar y que se refleja en los estudios de caso es que esto de la ideología de género, siempre entre comillas, ¿no? La ideología de género pasó de ser un concepto que, como bien decía Sonel, lo inventaron un grupo de intelectuales católicas, eran mujeres, en los años 90, como reacción al Cairo y Beijing, y que después lo retoma la Iglesia Católica y le pone este nombre de ideología de género. O sea, pasó de ser un concepto a ser una estrategia. Es un canasto vacío donde cabe un montón de cosas que se pueden sacar a depender de las circunstancias. En un lugar va a ser aborto, en otro va a ser educación, en otra parte va a ser trans. O sea, es muy flexible, muy metamórfico, ¿no? Nada y todo es la ideología de género. Como decía antes, o sea, dentro de ideología de género se metían conceptos como el marxismo, el feminismo, el nazismo, el totalitarismo, Naciones Unidas, el discurso de los derechos humanos. Y más, y como vamos a ver después, más y más cosas entran en eso de ideología de género y pareciera que ideología de género parece explicar todo lo malo de la sociedad. Cuando hablamos derecho, hablan imposición. Cuando hablamos democracia, dicen totalitarismo, ¿no? Todo un juego de inversión. Han hecho una relectura conservadora de Gramsci, disputa por hegemonía cultural, y lo están aplicando. Activación de una ciudadanía de base religiosa. Y lo que es muy importante para los estudios, como he visto, ya no es más una estrategia solamente católica, es una estrategia ecuménica.